Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida por oxígeno. Estas también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, pero son solubles en disolventes orgánicos, no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales, y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética estructural y reguladora. Los lípidos se pueden encontrar en tres tipos de estructuras: los ácidos grasos, los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. Los ácidos grasos se encuentran en un estado libre en la naturaleza en pequeñas cantidades, es decir, que constituyen los lípidos más comunes. Los ácidos grasos son una cadena hidrocarbonada larga, los más comunes de 12 a 24 átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden presentar más de un doble enlace, denominándose entonces poliinsaturados. El ácido linoleico con dos dobles enlaces en configuración cis es un ejemplo muy claro de ello. También existen ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linolénico, que presenta tres dobles enlaces. Los lípidos saponificables son lípidos que contienen ácidos grasos unidos mediante enlaces tipo éster con otros componentes moleculares que varían según el tipo. Un ejemplo, los triaciglicéridos son ésteres de alcohol de glicerina con tres ácidos grasos. Los lípidos no saponificables en general no contienen ácidos grasos como componentes moleculares, o al menos no están unidos mediante enlaces éster a otros componentes. Un ejemplo, los terpenos están constituidos por la polimerización de las unidades del hidrocarburo insaturado de 5 átomos de carbono, el isopropeno o 2-metil-1,3-butadieno. Los terpenos abundan en las células vegetales. Su característico sistema de dobles enlaces conjugados les permite absorber la luz de determinadas longitudes de onda, por lo que muchas son sustancias de colores característicos denominadas pigmentos. Las proteínas. ¿Qué son las proteínas? La palabra proteína deriva del griego proteios, que significa lo primero. Son moléculas orgánicas polipeptídicas que forman parte de la piel, músculos, tendones, nervios, sangre, enzimas, anticuerpos y hormonas. Se encuentran prácticamente en todos los seres vivos. Son de alto peso molecular y están formadas por aminoácidos. La mayoría son solubles en agua por sus grupos polares y forman soluciones coloidales. Los fisicoculturistas, por ejemplo, consumen dietas ricas en proteínas. Sin embargo, su exceso puede causar problemas en el hígado y en los riñones, como cálculos, inflamación y hepatitis. Propiedades físicas y químicas. Sus propiedades físicas son: las proteínas a temperatura ambiente son sólidas, de color blanco o blanco amarillento. En forma pura pueden ser dulces, insípidas o amargas. Algunas son solubles en agua. Al elevar su temperatura se descomponen parcial o totalmente. Sus propiedades químicas características son: presentan acidez y basicidad, debido a que poseen un grupo amino y uno carboxilo en sus cadenas, por la unión de aminoácidos. Presentan carácter anfotérico, es decir, como ya lo vimos, que se comportan como compuestos básicos y como ácidos. Poseen cada uno un punto isoeléctrico o pH característico. Reaccionan por hidrólisis, de modo que puede haber un rompimiento en las cadenas de polipéptidos que dé lugar a la formación de aminoácidos. Las rupturas pueden ser ácidas, alcalinas o enzimáticas. Los aminoácidos que forman la parte de la cadena de las proteínas se ensamblan y distribuyen en el espacio de tal manera que dan origen a las estructuras que se describen a continuación.
La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, es decir, el orden en el que se encuentran en la cadena polipeptídica. Se inicia con el grupo amino de un aminoácido y termina con el grupo carbonilo en la cadena final. Se enlistan de dos formas, con 3 letras de cada aminoácido o con solo una, como se indica en la tabla. Es la representación en el espacio de los grupos moleculares de la estructura polipeptídica que permite que los enlaces de hidrógeno estabilicen la molécula para que interactúen grupos que están separados. La proteína tiende a estabilizarse en las conformaciones alfa hélice y hoja beta plegada. En el segundo se muestran todos los átomos que forman la columna vertebral del polipéptido. Un ejemplo de esta estructura es la hexoquinasa, ya que es una estructura tridimensional completa. El tercero y más completo modelo muestra todos los puentes de hidrógeno que mantienen la alfa hélice. Sin embargo, existen dos tipos de estructuras terciarias básicas. Algunas proteínas presentan no solo estructuras lineales o conformaciones alfa hélice y beta plegada, sino también esférica. Las hélices generalmente están formadas por aminoácidos hidrófobos. En razón, son generalmente la máxima atracción posible entre dos dichos aminoácidos. Por otra parte, las láminas beta son el otro tipo de estructura secundaria, que pueden ser paralelas o antiparalelas. Solo está presente si hay más de una cadena polipeptídica con varias cadenas polipeptídicas. La estructura cuaternaria representa su interconexión y organización. Es la distribución espacial tridimensional de todos los átomos en la molécula y se determina por cristalografía de rayos X. Un ejemplo es la imagen de la hemoglobina, que es una proteína con 4 polipéptidos, 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas. Las hélices se observan en variada extensión, prácticamente en todas las proteínas. Existen 3 tipos de modelo alfa-hélice. El primero muestra solo el carbono alfa de cada aminoácido. Clasificación de las proteínas. Las proteínas nativas o simples son las que se encuentran en estado natural. Las proteínas derivadas están formadas por desnaturalización o por hidrólisis parcial de las proteínas, en las que se alteran sus propiedades físicas pero no las químicas. En la hidrólisis total se alteran ambas. Las proteínas nativas se dividen en simples y conjugadas por los productos que forman al hidrolizarlas. Las proteínas simples solo producen aminoácidos. Las conjugadas producen además de aminoácidos grupos prostéticos como ácido fosfórico, ácidos nucleicos, azúcares, lípidos y otros. Después tenemos las proteínas conjugadas. Estas, por su solubilidad, se les conoce como globulares, solubles en agua y en otros reactivos. Algunos ejemplos serían los ribosomas y el virus del mosaico. Estos se encuentran en la célula y en los virus. Otro ejemplo sería la mucina y la mucoides. Estos tienen origen en la saliva, en los tendones y en el hueso. La vitelina y la caseína, que estas se encuentran en la yema de huevo y en la leche, solo por mencionar algunos ejemplos. Después tenemos las proteínas fibrosas.
Estas, por su función biológica, se clasifican en enzimas, de reserva, de transporte, protectoras, contráctiles, toxinas, hormonas y estructurales. Solo por mencionar algunos ejemplos sería el colágeno, la queratina, la fibroína. Estas tienen origen en el cuero, cartílago, pelo, en las uñas, cuernos y en la seda. Los ácidos nucleicos son macromoléculas biológicas formadas por la unión de moléculas más sencillas llamadas nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, un tipo de molécula más compleja que se conoce. Contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de cada ser vivo. Ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas. Ambos están formados por azúcares pentosas, el ADN por una desoxirribosa y el ARN por una ribosa. Tanto la ribosa como la desoxirribosa son monosacáridos cíclicos de 5 átomos de carbono. Otra diferencia entre el ADN y el ARN son sus bases nitrogenadas. El ADN contiene una timina y el ARN un uracilo. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN. Estas moléculas que poseen todos los organismos dirigen y controlan la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina la especificidad y características biológicas, y contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Podría decirse que lo que un organismo es o puede llegar a ser, en términos biológicos, aparece programado en estas moléculas. O dicho de otro modo, su función está relacionada con el almacenamiento y transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Los nucleótidos son las unidades que forman los ácidos nucleicos. En este sentido, equivalen a los monómeros que constituyen las otras macromoléculas biológicas. Cada nucleótido es una molécula relativamente compleja, compuesta por la unión de 3 unidades: un monosacárido, que es una pentosa, una base nitrogenada y uno o varios grupos fosfato. Tanto la base nitrogenada como los grupos fosfato se encuentran unidos a la pentosa. La base nitrogenada puede ser de 2 tipos: úrica, derivada de la purina, o purimidínica, derivada del anillo de la purimidina. La presencia de los átomos de nitrógeno comunica, en ambos casos, carácter básico a estos compuestos. La existencia de estos radicales hace que puedan aparecer varias bases nitrogenadas. Concretamente, las presentes en los ácidos nucleicos son 2 bases derivadas de la purina, que es la adenina y la guanina, y 3 derivadas de la pirimidina, la citosina, la timina y el uracilo. Nucleótidos son moléculas que poseen un gran interés biológico, ya que, además de constituir los ácidos nucleicos, llevan a cabo algunas funciones básicas para los seres vivos cuando se encuentran libres en la célula.
Entre las principales funciones tenemos las moléculas acumuladoras y donantes de energía, las moléculas con fusión coenzimática y los mensajeros intracelulares.